Buenas tardes a todos los que se van integrando. Pues son las 7 en punto. Voy a dar inicio con la sesión. Yo espero que sea de utilidad para todos y ojalá nos puedan compartir más adelante. No sé cómo están trabajando esta parte de de las grabaciones y demás. Si es posible que nos puedan compartir las grabaciones, sería buenísimo. Y, eh, y si no, seguramente en la agenda le das clic y por ahí debe de estar apareciendo la, la sesión. ¿Ok? Entonces, miren, la intención de estas es retomar estos rasgos grafológicos que hemos estado revisando y vamos entonces a dar un repaso a qué son los mecanismos de defensa y después vamos a dar ese tour para los mecanismos que nos hace falta revisar, ¿ok? Entonces, los mecanismos de defensa decíamos que son estos procedimientos que nos van a ayudar a mantener un equilibrio psicológico. En pues en ese ir y venir de mi propio inconsciente con el consciente, hay cosas que inconscientemente yo guardo para poder enfrentar la angustia o la ansiedad. Pero siempre me voy basando o me voy dirigiendo a un tema de código moral. Es decir, en un tema inconsciente yo puedo tener muchos pensamientos que quiero llevar a cabo, pero existe un código moral que no me lo permite. Freud lo llamaba que era una representación de lo que sexualmente y agresivamente quisiera yo expresar, pero no puedo por ese código moral. ¿Qué pasa entonces en ese conflicto que tenemos de manera psicológica? Pues se altera mi conducta o mi mente se empieza a trastornar y entonces somatizo ese conflicto psicológico. ¿Qué es somatizar? Somatizar es convertir en una enfermedad ese trastorno mental. Es decir, que no solamente voy a estar teniendo un conflicto psíquico, intrapsíquico con mi yo, mi ello y mi super yo, sino que además lo voy a somatizar y entonces puede ser que yo llegue a tener algún tipo em, por ejemplo, de dolores de cabeza, que a lo mejor tengo yo, tiendo a distorsionar la realidad y puedo entonces causar en ese conflicto enfermedades para que yo pueda convivir en mi tema consciente. Eh, ya cuando hablamos de mecanismo de defensa, ya anormal y patológico, van a causarse de una manera repetitiva, abusiva, restrictiva, perdón, y rígida. Y entonces, ¿qué van a detonar? Pues, por ejemplo, rigidez, agresividad, ambivalencias, angustias, depresiones, suicidios, estados fóbicos, histéricos u obsesivos. A esto es parte de la somatización. Cada una de estas respuestas me van a dar esa somatización a un mecanismo de defensa. Con esto hago así como el resumen de lo que vimos la semana pasada y que de aquí retomo. Son varios mecanismos de defensa. Ya habíamos hablado de la represión, hablamos de la negación, hablamos del desplazamiento, de la sublimación y de la condensación que está hasta abajo. Pero ahorita lo empezamos, lo repasamos pero voy entonces a arrancar con la formación reactiva. Cuando hablo de formación reactiva, en un tema de represión yo decía, emocionalmente voy a reprimir mis sentimientos, es decir, no los voy a dejar salir. Y en una formación reactiva no solamente reprimo sentimientos, sino que además los controlo exageradamente. Y puede ser, por ejemplo, que yo en un tema de algo que me duela mucho, empiezo a sustituir
por algo más agradable. No es que me esté dejando de doler, sin embargo, río a carcajadas. ¿Te acuerdas de esa escena de Nosotros los pobres de Pedro Infante? A lo mejor la mayoría de ustedes todavía ni siquiera habían nacido cuando pasaban estas películas. Yo en mi época arcaica, había épocas en donde, sobre todo abril, que era cuando moría o cuando murió, que nos pasaban las películas en el canal 9 todo abril, ¿no? Y pasaban todas las películas. Pero bueno, hay una que se hace referencia que puede ser una formación reactiva, es el ejemplo de una escena de Nosotros los pobres, me parece. No, no me acuerdo. Sí, creo que es Nosotros los pobres, donde nace el hijo del torito, ¿no? Y que muere en un incendio. Y es una escena muy, muy fuerte porque Pedro Infante empieza a llorar y de repente empieza a sacar unas carcajadas impresionantes. No sé si recuerden la escena o si la han visto y si no, para buscar otro ejemplo. Pero entonces, y empieza a reír, ¿no? Primero es un llanto, o sea, un dolor impresionante, ¿no? Que es un dolor impresionante y de repente sí hay como un flashback de un recuerdo de que se estaba riendo o algo, y entonces esa combinación entre risa y dolor, ¿no? Que sí, personalmente a mí se me eriza la piel. Yo no sé cómo lo consiguió, lograr esa escena, porque de verdad te llega al alma, ¿no? Sobre todo personas que han perdido hijos, yo creo que se retratan mucho en esta escena. Pero ese es un ejemplo de una formación reactiva, que puedo tener yo un pensamiento doloroso y no es que lo haya quitado, sino más bien lo estoy sustituyendo por algo más agradable. Puede ser un recuerdo, traigo un flashback, una fotografía, una imagen, y entonces hago totalmente lo opuesto. Y entonces, haciendo lo opuesto, llego a tener un, pues un efecto compensatorio, ajá, a lo que originó mi malestar. Es, sí, exactamente, Nancy. Sí, Gustavo, efectivamente es muy, muy, muy dramática. Y entonces transformo los malos sentimientos en buenos como una forma de escape ante los padres o la sociedad. Y entonces, aquí, por ejemplo, en tema de adolescencia y de jóvenes, que pueden estar muy, muy molestos, por ejemplo, con los papás, o pueden estar muy, muy molestos con la vida y con la sociedad, y actúan de una manera reactiva, porque la sociedad me está pidiendo que yo reaccione de una manera. Sin embargo, por dentro no quiero que se enteren qué es lo que está pasando. Y puede ser, por ejemplo, en pareja, de repente llega a pasar, ¿no? Hombres no me van a dejar mentir, que ¿qué tienes, mi vida? Nada. Pero es que dime, nada. O te contestan, tengo motivos para tener algo. No te dicen si bien o mal, pero nada más. Tengo motivos para tener algo, y entonces te dejan toda la carga a ti, pero es una manera de evitar una discusión posterior o de guardártela para algún otro momento. Entonces, ejemplos pueden ser odios que se convierten en alabanzas. Por ejemplo, me encanta que ahora han pasado en algunos memes en Facebook que dice, ay, mi amiga, toda ridícula y con sus poses de pato y se pone espantosa la foto, no sé qué, pero le voy a dar like, ¿no? Y entonces, amiga preciosa, bebé chiquita, estás guapísima, qué bueno, ¿no? Qué bueno que te tomaste esa foto. Entonces, es un odio que se convierte en alabanzas. O una pasividad que oculta agresividad, que eso lo vemos en sociopatías. Ya también, más adelante, si quieren, tomamos el tema de sociopatías y la diferencia con psicopatías también, ¿no? Amor tiránico que se manifiesta como amor, ¿no? Esas relaciones tóxicas que llegamos a tener, pero que
lo hago porque te quiero, porque te amo, porque, ¿no? Entonces, busco una manera de sobajarte, humillarte, someterte, y después te compenso y llego con rosas y chocolates, porque, pues sí, así es nuestro amor, ¿no? Y un sadismo, por ejemplo, que se manifiesta con excesiva compasión. ¿Alguien tiene el link de la sesión que me pudiera compartir? Es que hay otras personas que no les avisaron que se había cambiado y me están preguntando ahorita. Si alguien me lo pudiera compartir, se los voy a agradecer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se entiende que es entonces una formación reactiva? Efectivamente, es una manera, ¿no?, de interiorizar para romper esa parte. Mil gracias. Déjenme copiarla. No es esta. Ahorita estoy con ustedes. Entonces, ¿cuáles son las formas para llevar a cabo o para entender con letra, ¿no? Con grafología, quiénes son las personas que están eh, o cómo escribirían? Gracias por compartirlo, Omar. Entonces, generalmente la escritura es caligráfica. ¿Qué es caligráfica? ¿Te acuerdas cuando nos enseñaron en primaria que la A era en la bolita y que llevaba un palito y que la P era también, pero el palito era más largo y que nos enseñaron una caligrafía que hasta nos ponían a practicar en un cuaderno para saber exactamente cómo escribirle y seguíamos una línea punteada? Todo esto es una escritura caligráfica. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una escritura muy estructurada, ¿sí? Y que está muy estilizada. Fuera lo que pasa es que grafomología, ok, grafomología es otra cosa. Letra cursiva, sí, esa sería la script, pero previo a la cursiva, eh, veía obviamente tenemos nuestro cuaderno especial y primero nos hacían hacer gusanitos, pero cuando aprendimos así caligráficamente, y fíjate que este proceso cognitivo de repente sí afectaba o sigue afectando porque, por ejemplo, caligráficamente nos enseñan las letras de una manera y tipográficamente las encontramos de otra, que es generalmente las que utilizamos en los libros. Si tú te das cuenta, por ejemplo, aquí, la A minúscula, no es la A caligráfica, ¿estás de acuerdo? Porque no es la de bolita palito. Sin embargo, cuando utilizamos textos o hacemos textos o leemos eh, en libros, esta es la tipografía que hay de A. Y entonces tú al niño, cuando tiene 4 o 5 años que le empiezas a enseñar el alfabeto, pues busca, ¿no? O le enseñas que es bolita palito. Y después tú como maestra le dices, ahora ve a todas las revistas y encuentra, tráete un collage de todas las As que encontraste. Y hay algunos que llegan sin tarea. ¿Y por qué no hiciste la tarea? Pues es que esa A que me enseñaste no está, ¿no? Y entonces, ¿cómo que no está? No, pues si es A, pues sí, entonces es un proceso cognitivo distinto porque pues yo aprendo de una manera y posteriormente me la cambias por una tipográfica. Pero sí se entiende entonces cuál es escritura caligráfica y la tipográfica. Entonces, en este mecanismo de defensa tenemos escrituras caligráficas estilizadas y curvas acentuadas. Es decir, cada vez que yo hago una curva en algún rasgo de mi letra, es una curva firme. Inclusive, por ejemplo, en la letra G, que es una curva, termina en curva. En la H, que la curva es en la parte de abajo, en la N, en la M, las curvas son muy acentuadas y puede ser
que las curvas sean, hay que volver a entrar y salir, perdón. Y entonces resulta que las curvas inclusive son más fuertes y más firmes que el resto de la letra. Por ejemplo, la H, la curva que tiene al final, la hago mucho más firme y la AMPA, como decíamos, pues tiene el grosor normal. O la G, el óvalo tiene el grosor normal, pero la jamba la jalo mucho. Entonces, a esto se le llama curva acentuada. Y sí es una tendencia cuando vemos estas curvas acentuadas, te digo, en zona media o en zona baja, que distinguimos agresividad. Y si por ahí, por ejemplo, la M o la N tienen angulosidades, puede ser que entonces también yo pueda entrar ahí con un tema eh, de persona todavía un poco más agresiva. Cuando nada más es la curva, es una agresividad, pero con gentileza, ¿ok? Es lo que decíamos acá, ¿no? O sea, este, te odio, te amo, pero soy tierno, ¿no? Colgamiento mixto es que las letras, justo los ganchos, los de abajo, se pegan mucho. Por ejemplo, puedo pegar un gancho con otro gancho y ya con eso tengo un colgamiento mixto. No, ahorita no estoy mostrando, nada más es el texto. Por eso se los voy explicando. Quisiera yo, o me gustaría enseñarles muchos ejemplos, pero entonces sería una presentación extensísima porque porque no hay tantos ejemplos para estarles, o sea, estar anotando. Eh, Insisto, ahorita son 40 minutos de charla. Yo los invito de verdad, esta es la intención de estos talleres, que si les interesa el taller, me busquen y con muchísimo gusto se los doy. El taller lo doy ahorita, lo estoy dando online. Tenemos el de grafología básica, tenemos el de mecanismo de defensa, tenemos la escritura en niños, en adolescentes y también tenemos de garabatos. Si les interesa, me pueden pedir información y se los paso. Fíjate que, Liz, que yo escribí un libro, ay, todavía no lo publico, pero justo cuando tomas el taller te doy mi libro. Entonces, ahí es parte del taller, entregar el libro que yo escribí. Sí, está padre. La verdad es que sí. Y ya como que me voy con un poquito más de calma, ¿no? Porque el de, el de grafología básica se los puedo dar en 8 horas, ¿no? Ahorita hasta los estoy dando en 40 minutos, pues no puedo darles tantos ejemplos. En el taller sí se los puedo dar. Ay, soy baratísima, soy bien baratera y está en 500 pesos. Son 8 horas, incluye constancia, participación y el libro. Ok, te... Sí, no me va a dar tiempo ahorita, les comparto mi correo y si no, también me encuentran en redes sociales como Carmen Díaz y eh, creo que es, eh, ¿cómo se pone? Carmen.díaz 1000 estoy. Yo creo que desaparezco en los primeros porque... Ah, ahí está. Muchas gracias, Fer. Mil gracias. Sí, me faltó por ahí el punto nada más. Porque ya muchos de ustedes me tienen dado de alta, bueno, de la comunidad UTEL me tienen dado de alta, entonces yo creo que soy de las primeras que aparezco. Entonces ahí publico los talleres que estamos dando. Y ahorita vamos a dar uno de NOM 35 y vamos a dar otro de formación de instructores. Y después vienen pruebas
grafología y ahí nos vamos compartiendo. Ok, bueno. Generalmente son letras grandes y medianas. Espero que me entiendan por qué no puedo poner tantos ejemplos aquí, porque físicamente está complicado. Por eso estoy tratando de ser lo más gráfica posible para que ustedes puedan ir captando cómo se va distinguiendo la letra. ¿Vamos? Que es letra generalmente con tendencia grande o mediana. Generalmente las mayúsculas son muy grandes, o sea, salen eh, del tamaño normal, inclusive pueden pegarse al renglón de arriba, no hay una separación. Y hay exageraciones en la letra. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dijimos que es muy estilizada? Entonces, puede haber ganchos muy pronunciados, puede haber, por ejemplo, exageraciones como un punto muy, muy grande o en algunos puntos inclusive terminar la frase y poner un corazoncito o una carita feliz. O sea, acuérdate que estoy trabajando con personas que me están ocultando información o que están tratando de evadir discusiones o tratarme tiernamente cuando saben que me tratan pésimo, ¿me explico? Entonces, ese es como los rasgos que tenemos. Cola de zorro, que se le llama, generalmente es para la letra F o la letra R. ¿Qué quiere decir la cola de zorro? Que hacemos el gancho tanto de la F como de la R muy pronunciado, que justamente parece cola de zorro. La R parecería como un 2 pegado a un palito, como si estuviera yo poniendo un 12, pero junto, sin separación. Ese es un ejemplo de cola de zorro. Ujú. Y la F es cuando yo paso el travesaño de la F, o sea, la F la puedo hacer como muy, muy estilizada, hacerle curva arriba y curva abajo, y además el travesaño también lo hago curveado. Eso es hacer una cola de zorro. Después vamos al mecanismo de defensa de proyección. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de proyección? Este va más en función hacer referencia a la tendencia de proyectar mis pensamientos, mis motivos o sentimientos hacia otra persona. Es decir, yo cuando atribuyo un mecanismo de defensa como la proyección, lo que hago es que puedo tener un comportamiento agresivo y puedo provocar un sentimiento de culpa, fantasías o pensamientos sexuales socialmente aceptados, pero proyectándolo. Tenemos aquí frases más abajo, por ejemplo. Eh, los demás me provocan y por eso actúo de esta manera. Todos me quieren mal, ¿no? Lo diría nuestro H presidente. Esto es un complot, ¿no? Proyectando y diciendo, es que la culpa no es mía, la culpa fue de Perengano, de otro sultán. O sea, es una manera de proyección. Que una persona, por ejemplo, les puse el ejemplo de una chica que odia a su compañera de piso, pero ese inconsciente le dice que eso es inaceptable. Entonces, resuelve el problema pensando que es otra persona la que odia y no a esa persona. Ajá. Entonces puede decir, odio este colegio, odio a mis profesores, cuando inconscientemente sabe que a quien odia realmente es a la compañía de piso. Esto nos llega a pasar también, por ejemplo, en cuestiones familiares, que tú tienes un tema con papá o mamá y que no has logrado tener una situación sana de comunicación y demás, pero tú internamente sabes que no puedes odiar a tus papás. Y entonces odias a la vida. Entonces eres agresivo, tratas mal a la gente, porque tú no te puedes permitir tratar mal a tu papá o tratar mal a tu mamá.
porque inconscientemente sí hay un odio y no lo aceptamos, nada más lo proyectamos. Ujú. Entonces, rechazo cualidades o defectos míos o de otras personas negativos y los voy deformando para atribuirlos a las demás personas. Entonces, todo lo que a mí me causa culpa, enojo, sentimientos inconfesables, lo veo más adelante como una reacción justificable. Entonces, por eso te anotaba yo estas frases frecuentes en la proyección. ¿No? Es que yo no tengo la culpa, tú la tienes. Y no acepto esa responsabilidad porque justamente estoy proyectando. ¿Cómo funciona la proyección? Ahora, ¿cuál sería el síndrome grafológico en una proyección? Las barras, es decir, las AMPAs o jambas, eh, las escribo en diagonal. Puede ser que todo de la letra esté de manera vertical, pero las barras en general, AMPAs o jambas, van o en diagonal. También puede ser que las jambas, que las descendentes, eh, estén en diagonal, te digo, altas o bajas, pero en diagonal. Cuando decimos barras apoyadas en sombrero, acentos o vírgula, la vírgula son las comillas. Todas estas que estén apoyadas como si fueran sombreros. ¿Has visto la escritura francesa? Que son como, los acentos son en forma de triángulo. No cerrado el triángulo, pero sí es como si fuera un triángulo. Entonces, nosotros que no utilizamos ese tipo de triángulos, que yo le pusiera a todas mis puntos, les pusiera esa forma de triángulo. Por eso son afiladas o en ángulo. Eh, También hay que hay mayúsculas grandes enroscadas cuando pongo una mayúscula con mucho garigoleado, por así decirlo. Y mis finales de letras o de palabras son largos y horizontales y apoyados. ¿Qué es esto? Que cuando yo hago termino una palabra, en lugar de hacer, por ejemplo, una A final hacia abajo el palito, tiendo a hacerlo horizontal. O una O, inclusive, que pudiera terminar, inclusive la script, hacemos la O y con el ganchito, pero nada más sacamos un poquito el ganchito. Y cuando hablo de un final largo, es que me sigo el renglón y con ese ganchito, en lugar de terminarlo en la letra, me sigo y lo hago de manera horizontal. Ajá. Sí, Leonardo, fíjate, con personas con discapacidad sí tenemos que tomar en cuenta qué tipo de discapacidad tienen, porque sí es importante que pues eso, saber exactamente cuál es la discapacidad que van teniendo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si es una discapacidad motriz, creo yo que el rasgo no va a salir ya de por sí como súper bien trazado, ¿no? Pero las personas con discapacidad pueden interpretar grafología muy bien, porque se fijan en muchos detalles que tú a lo mejor no te fijas, o nosotros no nos fijamos. ¿Hasta aquí vamos bien de este último? Vamos al aislamiento, ya nada nos faltan dos. Vamos al aislamiento. El aislamiento es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar los hechos y la realidad. Es decir, yo cuando tengo una idea intolerable que para mí me dolió muchísimo o que no lo logro procesar en mi
en mi yo, en mi consciente, eh, pasa del inconsciente al consciente de una manera debilitada. Y entonces voy a separar esa representación desagradable que, que, que impide la relación entre el objeto y los pensamientos de una manera angustiosa y lo aíslo. Y por ejemplo, relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier asunto trivial. Sí, Guadalupe, sí se puede. Este, ahorita justo lo estamos viendo nada más en mecanismos de defensa, pero justo la grafología a eso nos ayuda, a interpretar la personalidad del sujeto que nos está ayudando. Esta es una ciencia que nos apoya mucho, por ejemplo, en temas criminalísticos, en temas de selección de personal, pues a entender rúbricas. Ese es el otro taller que tengo de firmas y rúbricas. El de nos ayuda a entender, inclusive falsificar firmas, ¿no? Cómo logramos identificar la falsificación de una firma, y entendemos a la persona tal cual, ¿no? Si escribes y cada palabra que pones termina con punto, ¿qué pasa? Me tendría yo que fijar en varios factores, Alejandra, les llamamos rasgos tipo, porque es el conjunto. Puede ser que sea una persona que esté reafirmando personalidad, pero tendría yo que tener mucho más información. Por ejemplo, edad, situación personal en la actualidad. Te digo, también la grafología es apoyo terapéutico, pero necesito un poco más de elementos, pero generalmente estoy hablando de reafirmación de alguna parte de mi personalidad. Puede ser que esté cambiando yo de personalidad, pero yo me lo estoy reafirmando constantemente, o inclusive en un tema, por ejemplo, de homosexualidad, que soy una persona que a lo mejor ahorita está haciendo una transición de sexo y estoy reafirmando esa personalidad. Y eso no solamente lo vemos en escrituras, sino también en firmas. Las firmas autógrafas o rúbricas, inclusive las vemos en dos pisos, las firmas de las personas que están cambiando de sexo. Las hacen en dos pisos, o sea, por ejemplo, el nombre arriba y el apellido abajo, o algo abajo, o sea, te hacen dos pisos en las firmas. Y la personalidad que ahorita están reafirmando, generalmente ponen un punto o dos puntos en esa personalidad que están en ese momento reafirmando. Para escribir que se remarca mucho, sí, son letras empastadas, les llamamos, y son personas determinantes, de repente también pueden tener mucha autoridad, pero insisto, hay que tomar diferentes rasgos, porque ese nada más puede ser personas, por ejemplo, muy tensas o muy ansiosas, pero que en ese momento están actuando así, pero si ya es el común denominador, pues puede ser que sea un tema de justo de aislamiento o de represión de emociones y pues las expresan en una escritura. Ujú. Ok. Ay, se me va el tiempo. Entonces, el aislamiento es ese. Fíjate, yo ya un día te contaré mi historia de vida. Este, a mí me secuestraron en el año 2000 y lo llamaban secuestro express. Fueron 72 horas, 76 horas por ahí. Personalmente yo nunca lo vi como secuestro express. Cuando vives la experiencia se te hacen eternas esas horas. Pero justo hoy ahorita a lo mejor te puedo contar la experiencia vivida, porque ya la trabajé durante muchos años. Aprendes a sobrevivir con una situación y no es que al principio sí lo actuaba o lo platicaba a manera de aislamiento, porque a mí me servía mucho sacar la experiencia, pero después comprendí que tenía que trabajarlo no para aislarlo, sino para aprender a vivir con esa experiencia, y que más bien era compartir la experiencia para pues ir encontrando misión de vida, ¿no? Sí costó mucho trabajo, pero sí yo por reconocer que al principio
fue un tema de aislamiento, porque yo decía, ay, sí, no pasó nada. Entonces, sí, yo contaba. Y todo el mundo así preocupado llegaba y me preguntaba, y yo, ay, no, sí, no, no pasa nada. Pero yo de verdad aislando el evento, así totalmente traumático, pues me costaba trabajo, ¿no? Entonces, pero después trabajas y dices, pues no, ya, esto no lo puedes aislar, es un tema con el que vas a aprender a vivir por siempre, ¿no? Nunca aprendí, tengo problema en mi lenguaje, me gustaría aprender, lo aplico, la verdad sí vale la pena. Sí, Leonardo, sí, igual también por ahí, te vendría bien un taller de gramática y de redacción, es buenísimo. Pero sí me explico cuál sería el ejemplo de aislamiento. Después tenemos, bueno, en el aislamiento lo que vamos a manejar son las letras yuxtapuestas. ¿Te acuerdas que la yuxtapuesta es esa letra que está desligada? Que ya se los había platicado, pero es decir, que cuando pongo entre letra y palabra, eh, yo voy encontrando que van desligados, o sea, están más separadas de la normal. Esa es la yuxtapuesta. El espaciamiento excesivo, ¿no? Que ese es el que le llamamos el isolé en francés, pero hay mucho espacio entre letra y letra. Además de isolé, le podemos llamar letras con demasiado oxígeno, ¿no? Es una manera de traducción. Em, Óvalos escindidos del palote, es decir, que están separados. Por ejemplo, la P más grande, la R, como te decía yo, que puede parecer un 12, la B, que puede parecer un 13, esos son óvalos escindidos del palote. Y aquí estoy hablando justo ese aislamiento, ¿no? O sea, el cómo la persona va dando oxigenación y se va a aislar el problema y no a confrontarlo. Y generalmente las firmas las hacen, a pesar de que tenemos la hoja completa, si tú le pides firma al final del texto, en un texto libre, si ya está marcado ahí que va a firmar a la izquierda, pues sí, pero si es un texto libre, generalmente colocan la firma o la rúbrica del lado izquierdo. Ujú. La racionalización tendría que ver entonces que es la sustitución de una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. O sea, voy a cambiar la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación distinta. Y esto yo creo que la racionalización muchos lo hemos hecho, ¿eh? O sea, por ejemplo, hasta de decir, es que me pegó, sí, pero yo tuve la culpa, o sea, sí, yo lo provoqué, ¿no? O le pegué al carro, pues sí, es que yo venía bien dormida y distraída, pues sí, sí fue mi culpa, ¿no? Siempre estoy buscando, no siempre, pero sí, de repente busco un tema de racionalización. Y hasta me invento justificaciones que no son correctas, pero que me tranquilizan. eh, con tal de seguir en esa norma ética, en esos valores sociales y morales, y cubro mis verdaderas motivaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿te ha pasado asistir a lo mejor a un velorio y que lloras porque todo el mundo está llorando, pero tú realmente no tienes un sentimiento como para decir, ay, bueno, o sea, sí voy a extrañar a la persona, pero claro, ni la conocía yo, pero pues todo el mundo está llorando, me pongo a llorar, ¿no? O, por ejemplo, como el ejemplo que les puse, que después de empezar un noviazgo al mes, ya rompemos la relación porque consideramos que la mujer tiene una confianza muy baja y no me deja respirar cuando soy yo el que tiene la bronca, ¿no? O porque ella ya lleva 3 fracasos matrimoniales y creo yo que voy a ser el cuarto, ¿no? Pero desde el primer momento sabíamos que no, entre comillas, no nos convenía. Es una manera de racionalizar
que yo vengo persiguiendo un pasado en donde tengo fracasos. Y eso me acaba de pasar hace poquitito. Y justo los lunes estoy dando Facebook Lives a las 8 de la noche y justo era un tema que tocábamos en una de de estas pláticas cuando hablábamos de los tipos de amor y más. Y justo me acaba de pasar con una amiga que me decía, es que ya encontré el amor de mi vida, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, ¿a poco sí? Me dice, sí, que el reencuentro con un amigo que hace mucho conocía yo, pero a la mera hora se casó y después tuvo sus dos hijas y después se separó y se volvió a juntar y pero ya ahorita como se volvió a separar, pues ya me está buscando y yo así como, no, no me suena, no me hace clic, ¿no? Y le digo, ¿por qué dices que es el amor de tu vida? Y me dice, pues sí, porque ya estoy segura que, que ya lo encontré, ¿no? Y si pasó tanto tiempo y me volvió a buscar es porque vamos a estar muy bien los dos. Y yo, ay, o sea, pues no puedes, con amistades y personas conocidas y demás, no puedes estar este, dando todos tus conocimientos, ¿no? Y etiquetando. Pues yo dije, bueno, pues o sea, no se da cuenta que esto no va a funcionar, pues el otro viene con dos o tres fracasos y ella cree que ya es el amor de su vida. Dije, no, está racionalizando las cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, al final del día, al mes, justo fue el pretexto que le puso. No, no, es que no te dejas ayudar, no dejas que la gente coopere contigo, tienes muy baja la autoestima, no, la verdad es que yo no quiero una relación con alguien que no se valora, y yo, literal, ¿no? Así, tal cual es el ejemplo que estamos racionalizando. En una lista de palabras también, si se va despegando el margen hacia la derecha, sí, los márgenes tienen que ver cuando van aumentando, cuando van disminuyendo, si van del lado derecho, si van del lado izquierdo, si son de arriba, si son de abajo, todo, todo, todo tiene que ver. Es que la grafología estudia no solamente la grafía como tal, sino vamos a estudiar dimensiones, presión, altura, curvas, ganchos, dirección, em, tamaños, posiciones, todo eso lo estudia la grafología y entre ello también tenemos que visualizar ya el espacio gráfico que nos presenta el sujeto, la manera como desplaza la letra, si se va hacia arriba, si se va hacia abajo, si tiene margen o no tiene margen, si el margen es digo, de los cuatro lados, si se va ensanchando, si va disminuyendo, todo, todo, todo eso. Yo digo que anímense a tomar el taller, está padre. Entonces, la letra es rígida, es paralela, o sea, esta es como muy vertical. Las astas son rectas, o sea, las ampas con las astas, es estructurada. Muy simplificada las jambas. Ahorita, por ejemplo, la J tiene un ganchito. Cuando hablamos de simplificada es que nada más son palitos hacia abajo, ¿no? O sea, no tiene más. Ni la G, ni la Y, ni la Z, ni la J. Todas se quedan. En la Z, en caso que la escribieras hacia abajo, todas se quedan rectas. La cara es sobria, o sea, no tiene muchos adornos ni nada. Y en algunos casos puede ser combinada, por ejemplo, que escribe mm, en algún momento con solamente mayúsculas y después minúsculas, o de repente mayúsculas, minúsculas, o de repente script, y de repente caligráfica, o sea, va haciendo combinaciones por ahí. ¿Hasta aquí hay dudas? Que ya estamos a punto de terminar. La condensación la vimos la semana pasada, y entonces ya nada más nos falta regresión, ¿ok? Perfecto. Acuérdense que me pueden detener ahorita, abro sesión de preguntas y respuestas si da tiempo. Uy, perdón. Me pidieron 40 minutos y ahorita ya me pasé, perdón. Hace referencia entonces la regresión a
que a cualquier retroceso de situaciones o hábitos anteriores en retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Por ejemplo, al chavo que no se le da chance de ir un fin de semana a la casa del amigo y se pone a hacer berrinche, ¿no? Y le grita a sus papás y como si fuera un niño chiquito y se azota y azota las paredes y y las puertas y pega la pared, o sea, realmente como si fuera un niño chiquito, ¿no? La Z tipo 3 exacto es cuando lo hacemos hacia abajo, Nancy. Entonces, son esos mecanismos de defensa que evadir situaciones conflictivas en el presente, frustrantes y poder tener algo de seguridad. Por ejemplo, hay niños que nace el hermanito, a lo mejor el niño tiene 6 años, nace el hermanito y empiezan a mojar la cama. O empiezan a hablar todos consentidos, porque nace un hermanito que le están poniendo más atención. O adultos, me llegó a tocar en alguna dinámica que hicimos que regresó a una posibilidad, estábamos trabajando el niño interior, pues se regresó tanto, o sea, sí hicimos un tema de regresión, pero no era para que se regresara tanto, llegó hasta nivel este, de neonato, o sea, de 1 o 2 meses y eran unos chillidos de bebé y posición fetal, sí es todo como muy fuerte, ¿no? Sí, ahorita se las comparto. Sí, ahorita se las voy a compartir. No, ya, ahorita se las doy. Y entonces, el síndrome grafológico pueril, que es letra infantil completamente. Rasgos muy grandotes. ¿Te acuerdas cuando escribías? Creo que vamos modificando nuestra letra a lo largo de la vida y situaciones que vamos provocando. Pero estas personas regresan a rasgos como si fueran de primaria o de secundaria, o sea, que son rasgos muy grandes y muy toscos. Em, es estrecha y pequeña, es decir, sin oxigenación la letra. Entre letra y letra y entre palabra y palabra no hay mucha separación. Las jambas apenas si se notan, o sea, el palito hacia abajo apenas si se sobresale y dices, ah, sí, creo que sí es Y, pero la Y la puedes confundir con una U, por ejemplo, ¿no? O una P con una, eh, ¿cómo se llama? Con una invertida, como una A, porque son muy, muy pequeñas las jambas. También firman en la izquierda. Las barras de las T's, las tildes, son bajas. Ahorita, por ejemplo, en esta que está entrecomillada en el texto, la T es alta. No muy alta, pero sí está 3/4. Y la T la hacen mucho más baja, o sea, de zona media a zona inferior. Te digo, como está muy tosca la letra, pues sí se monotan, o sea, como que se tardan hasta en escribir, ¿no? Inflada, es decir, te digo, muy, muy ancha, a pesar de que no tendría que ser tan ancha. ¿Ok? Chicos, dudas, preguntas, quejas, no, porque apenas es martes. Pero dudas, preguntas. ¿Qué pasó, Leonardo? Escribe por ahí tu duda mientras yo voy sacando la presentación. El sueño frío. ¿Pero qué del sueño frío? No entendí. Creo que... Ay, ¿qué creen que no me deja compartirla? Fer, ¿por qué no me deja compartir la presentación? Cuando una persona pasa por proceso de... Evidentemente, cada vez que nosotros tenemos una, un evento, cambia nuestro rostro y cambia nuestra grafía. Inclusive cuando hasta se nota una firma cuando eres soltera a cuando eres casada. Sí, no, ya les anoté el mío, pídanmelo por favor ahí, díaz.carmen@hotmail.com. Ahí pídanmela nada más, porfa, porque no me está dejando compartirla. Auxilio. Alejandro, please, escríbanme ustedes. A ver, ahorita no escriba nadie. Voy a compartir nuevamente mi correo.
porque ahorita no tienes una idea como estamos cerrando ahorita materias, estamos cerrando este ciclo, no, chal de chamba, y te prometo que si me lo pones así, no te lo voy a mandar, estoy casi segura. Pero si me escriben, por favor, a díaz.hotmail.com, con muchísimo gusto se las comparto, porque no sé por qué no me la permite compartir. ¿Ok? Please, ayúdenme en eso. Leo, igual, escríbanme a díaz.carmen@hotmail.com para que se las pueda yo compartir. Que no me va a dar la vida, y te prometo que voy a anotar ahorita los correos y se me va a ir porque ahorita estamos cerrando bimestre. ¿Ok? Entonces, chicos, como siempre, igual, si quieren, ya después, también ahí está Fer, mil gracias. Ese es mi liga de Facebook, también me pueden dar de alta ahí. Y pues hay que seguir trabajando en todo esto. Si les interesa algún otro tema de los que les acabo de compartir, también lo podemos trabajar. Y también hay otro de interpretación de rostros y que todos somos animalescos, que también está padre. Y pues casi siempre estoy más o menos como una vez al mes dando sesiones. Aquí los espero con mucho gusto. Me encanta ver nombres conocidos que han estado en mi trayectoria, este, y me encanta verlos. Ay, gracias, Fer. Justo esos son los cursos que tenemos para septiembre. Sí, Rosy, yo sé que tú sí tomas cursos conmigo. Los dejo entonces, cuídense. Pueden solicitar también algún otro tema que pueda ser de interés, y con mucho gusto lo revisamos. También sí, los lunes hago la sesión de Facebook Live a las 8 de la noche. Ya me están llegando sus solicitudes, ahorita se las mando. Y también ahí de repente tocamos temas interesantes. ¿Ok? Besitos a todos. Pórtense bien en contacto. Gracias. Bye bye.